Chonghua, en bienvenido al canal Celebrity Legacy de EUU. En los últimos días, Estados Unidos se ha despedido de varios individuos notables, íconos cuyo impacto perdurará por generaciones. En el episodio de hoy, honramos sus vidas, sus logros y el legado que dejan atrás. Si alguna de sus historias tocó tu corazón, considera dejar un me gusta para ayudar a mantener viva su memoria. Gracias por estar aquí. Ahora, comencemos. Diane Keaton, la célebre actriz, cineasta y escritora cuyo talento, estilo y sinceridad dieron forma al cine moderno, ha fallecido a los 79 años. Falleció pacíficamente el 11 de octubre de 2025 en su casa de Los Ángeles, rodeada de su familia. Su publicista confirmó su fallecimiento, marcando el final de una ilustre vida en Hollywood. Nacida como Diane Hall en Los Ángeles en 1946, su papel estelar en Annie Hall, 1977, le valió un premio de la Academia a la mejor actriz, cambiando para siempre el panorama de las comedias románticas. El papel, cálido, divertido, torpe, pero seguro de sí mismo, la convirtió en un ícono feminista y de la moda, con sus sombreros de ala ancha y trajes a medida convirtiéndose en su firma. Anteriormente, había construido su reputación a través de colaboraciones con Woody Allen, notablemente en Play It Again, Sam 1972, y pasó a protagonizar El Padrino, 1972, y El Padrino Parte 2, 1974, como Kay Adams, la esposa emocionalmente compleja de Michael Corleone. Sus posteriores actuaciones nominadas al Oscar en Reds 1981, Marvin's Room 1996 y Something's Got to Give 2003 demostraron su rara habilidad para cambiar sin problemas entre la comedia y el drama. Durante 6 décadas, apareció en muchas películas queridas. Baby Boom, 1987, Father of the Bride, 1991, The First Wives Club, 1996, The Family Stone, 2005, y Book Club, 2018. Incluso cuando se acercaba a los 70, continuó trabajando, protagonizando Mac and Rita 2022, demostrando que el humor y la profundidad no tienen límite de edad. En su vida privada, Keaton valoraba la autenticidad tanto como lo hacía en su arte. Aunque permaneció en silencio en sus últimos meses, habló extensamente sobre sus batallas contra el cáncer de piel y la bulimia. Diagnosticada con cáncer a los 21 años, aprendió desde temprana edad la importancia de la protección solar, una lección que nunca olvidó. «Es algo familiar», le dijo al Los Angeles Times en 2015. «A mi tía le fue tan mal que perdió la nariz. Mi papá lo tuvo. Mi hermano lo tuvo. Tienes que usar protector solar». Más tarde luchó contra el carcinoma de células escamosas, sometiéndose a múltiples cirugías pero permaneciendo resiliente. Su franqueza también se extendió a su batalla contra la bulimia, que comenzó al principio de su carrera después de que le aconsejaran perder peso. Recordando ese momento en una entrevista de 2014 en el programa del Dr. Oz, dijo: «Todo lo que hice fue satisfacer mi hambre. Era una adicta». En sus memorias, escribió: «Soy una hermana para todos los que alguna vez han lidiado con un trastorno alimentario. Soy parte de ese grupo». Su vulnerabilidad ha ayudado a otros a hablar abiertamente sobre luchas similares. Chunk 2. Fuera de la pantalla, Keaton ha vivido la vida a su manera. Al elegir no casarse, eligió la maternidad a los 50 años y adoptó a 2 hijos, Dexter y Duke. A menudo se dice que es su mayor logro. Su hija Dexter está casada con el músico Jordan White, mientras que su hijo Duke es relativamente reservado. Aquellos cercanos a ella describieron sus últimos años como pacíficos, llenos de comidas familiares, paseos por su jardín
y un profundo sentido de gratitud. El fallecimiento de Diane Keaton cierra un glorioso capítulo en la historia de Hollywood. Pero su influencia perdura a través de las generaciones de actores que inspiró y los personajes que continúan engalanando la pantalla. Aquellos que amaron sus películas comentan 79, su edad, o escriben RIP Diane Keaton para recordar a una mujer que demostró que la autenticidad, el ingenio y la gracia nunca pasan de moda. Ian Watkins, el cantante galés y líder fundador de la banda de rock Lost Prophets, falleció el 11 de octubre de 2025, a la edad de 47 años. Nacido el 30 de julio de 1977 en Merthyr Tydfil, Gales, Watkins saltó a la fama a principios de la década de 2000 como el dinámico vocalista principal de Lost Prophets. Uno de los actos más influyentes en la escena del rock alternativo y post-hardcore de Gran Bretaña. La banda logró un gran éxito con álbumes como Start Something 2004 y Liberation Transmission 2006, con éxitos como Last Train Home y Rooftops, que les brindaron reconocimiento mundial. La carrera de Watkins llegó a un abrupto final en 2013, después de su condena por graves cargos criminales, lo que resultó en su encarcelamiento y la disolución de Lost Prophets. Después de su sentencia, se retiró de la vida pública. Su imagen quedó para siempre marcada por la gravedad de sus crímenes. Una vez conocido por su presencia en el escenario y su talento para escribir canciones, Watkins se convirtió en una de las figuras más polarizadoras de la música moderna. Su historia es un claro recordatorio del contraste entre el éxito artístico y el colapso personal. Ian Watkins deja atrás un legado profundamente conflictivo. Recordado tanto por su influencia en el rock de principios de la década de 2000 como por el escándalo que lo eclipsó. Comenta 47 o escribe RIP Ian Watkins para reconocer el final de una vida marcada tanto por la creatividad como por la controversia. Jerry Leggio, actor estadounidense conocido por su presencia constante en el cine, la televisión y el teatro, falleció el 1 de octubre de 2025. Tenía 86 años. Nacido en Baton Rouge, Luisiana en 1939, Leggio construyó una carrera que abarcó décadas, a menudo interpretando papeles secundarios que aportaron peso y credibilidad tanto a producciones regionales como nacionales. En la pantalla, apareció en películas como Sounder 1972, The Toy 1982 y Steel Magnolias 1989, así como en series de televisión, incluyendo In the Heat of the Night y American Horror Story. Sus actuaciones, aunque raramente en el centro de atención, reflejan su fiabilidad como actor de reparto, que podía adaptarse sin problemas del drama a papeles más ligeros. Además de su trabajo en la pantalla, Leggio permaneció profundamente comprometido con el teatro, actuando con compañías regionales en toda Luisiana y asesorando a actores más jóvenes en su comunidad. Fue considerado tanto por su dedicación al oficio como por su generosidad discreta fuera del escenario. Jerry Leggio deja atrás un cuerpo de trabajo definido no por la fama, sino por la consistencia, el profesionalismo y una devoción de por vida a la actuación. Su carrera es un recordatorio de los innumerables artistas cuyas contribuciones enriquecen las historias que el público sigue apreciando. Mientras honramos su memoria, comenta 86, su edad, o escribe RIP Jerry Leggio para rendir homenaje a una vida dedicada a la actuación. Robert Redford, un actor, director y activista estadounidense cuya carrera abarcó más de 6 décadas, ha fallecido a la edad de 89 años. Chunk 3, su publicista, confirmó su muerte el 16 de septiembre de 2025 en su casa en Sundance, Utah, rodeado de su familia. La causa de la muerte no fue revelada. Nacido como Charles Robert Redford Jr. en 1936 en Santa Mónica. Creció en Los Ángeles
y brevemente siguió la actuación antes de mudarse a Nueva York para estudiar actuación. Su carisma lo llevó rápidamente a obtener papeles en teatro y televisión. A fines de la década de 1960, se había convertido en una de las estrellas más solicitadas de Hollywood. Su gran éxito llegó con su papel junto a Paul Newman en Butch Cassidy and the Sundance Kid, 1969, un fenómeno cultural que redefinió el concepto de colaboración en pantalla. Su reunión en The Sting, 1973, ganó el premio de la Academia a la mejor película. Redford pasó a protagonizar clásicos como Jeremiah Johnson, 1972, The Way We Were, 1973, y All the President's Men, 1976, en la que interpretó al periodista de Watergate, Bob Woodward. Las ambiciones de Redford se extendieron más allá de la actuación. Su debut como director, Ordinary People, 1980, ganó 4 premios Oscar, incluido el de Mejor Director. Más tarde dirigió obras aclamadas por la crítica como A River Runs Through It, 1992, y Quiz Show, 1994. Incluso en su vejez, ofreció actuaciones sobresalientes en All Is Lost, 2013, y The Old Man and the Gun, 2018. En 1981, fundó el Sundance Film Institute y el Festival de Cine, que se ha convertido en la plataforma más influyente para el cine independiente. A través de Sundance, cineastas como Quentin Tarantino, Steven Soderbergh y Ava DuVernay encontraron sus voces. La visión de Redford ayudó a remodelar la industria del cine, demostrando que las historias pequeñas y audaces podían llegar al mundo. Fuera del cine, es un activista ambiental y defensor de los derechos de los nativos americanos, llevando su nombre e influencia a causas fuera de Hollywood. Su activismo refleja la integridad que aporta a la profesión. Redford también enfrentó una profunda tragedia personal, incluida la pérdida de su hijo pequeño, Scott, en 1959, y su hijo, James, un cineasta, en 2020. Sin embargo, sigue siendo una figura resiliente, admirada no solo por su arte, sino también por su humanidad. Para millones, Robert Redford fue más que una estrella de cine. Fue un símbolo de independencia, visión y coraje artístico. Su legado perdura en las películas que hizo, las historias por las que luchó y las oportunidades que creó para las generaciones futuras. Si Robert Redford te inspira, escribe RIP Robert Redford o deja 89, su edad, en los comentarios para conmemorar la vida y el legado de una leyenda del cine. Tony Fitzpatrick, el célebre artista, escritor y actor estadounidense cuyo trabajo capturó el alma de Chicago, falleció el 11 de octubre de 2025 a la edad de 66 años. A lo largo de más de 45 años de creación, Fitzpatrick produjo más de 3.000 obras de arte, collages, grabados y dibujos que encontraron hogares en museos y colecciones privadas en todo el mundo. Su trabajo ha sido exhibido en más de 50 exposiciones individuales, incluso en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Art Institute of Chicago y el Smithsonian American Art Museum. Como escritor, publicó 6 colecciones de poesía y ensayos, entre ellos The Hard Angels y This Train, cada uno combinando su imaginación visual con emociones crudas. Su arte apareció en portadas de álbumes para músicos como Lou Reed y Steve Earle, llegando a audiencias más allá de las galerías. Estos logros lo establecieron no solo como un ícono de Chicago, sino también como uno de los artistas multidisciplinarios más distintivos de Estados Unidos. Chung 4 también actuó en más de una docena de películas y proyectos teatrales, y colaboró con Steinwolf Theatre Company, combinando la actuación y la narración visual a través de Firecat Projects, fundado en 2010. Asesoró a cientos de artistas emergentes, demostrando que la creatividad prospera a través de la generosidad. Escribe RIP Tony Fitzpatrick o comenta 66, su edad.
para honrar a una leyenda cuyo arte y palabras nunca se desvanecerán. La hermana Jean, la enérgica monja que se convirtió en el corazón de la Universidad de Loyola, Chicago, y en un ícono nacional de fe y perseverancia, murió el 9 de octubre de 2025 a la edad de 106 años. Nacida como Jene Dolores Smith en San Francisco, el 21 de agosto de 1919. Se unió a las Hermanas de la Caridad de la Santísima Virgen María y dedicó su vida a enseñar, guiar y difundir alegría a través de la educación y la fe. Su silencioso compromiso con el servicio se transformó en una fama inesperada cuando, a los 98 años, guió al equipo de baloncesto masculino de Loyola a través de su celebrada participación en el torneo de la NCAA de 2018, cautivando a la nación con su mente aguda y su optimismo radiante. Su influencia llegó mucho más allá de los deportes. En 2023 lanzó Wake Up with Purpose, unas memorias que combinan humor, reflexión y la sabiduría de más de un siglo de vida. Continuó asistiendo a los juegos y compartiendo mensajes de aliento, encarnando los ideales jesuitas de compasión y aprendizaje permanente. La fortaleza de la hermana Jean nunca se trató de celebridad, sino de convicción, la creencia de que la amabilidad y la esperanza podrían cambiar vidas. Su fallecimiento marca el cierre de un capítulo notable en la fe y la cultura estadounidenses. Sin embargo, su mensaje de amor, perseverancia y alegría perdura, resonando a través de cada oración, aula y juego que alguna vez tocó. Comenta 106. Su edad. O escribe Hermana Jean para recordar a una mujer cuya fe hizo que el mundo fuera más brillante. Ben Lewis, el actor y cantante mejor conocido por su trabajo en el teatro musical, murió el 6 de octubre de 2025, a los 48 años. Nacido en Londres en 1977 y criado en Sydney, Lewis siguió una carrera en la actuación desde una edad temprana, formándose en música y teatro antes de establecerse como una estrella en ascenso en producciones australianas. Su gran éxito llegó en 2010 cuando fue elegido como el fantasma en Love Never Dies de Andrew Lloyd Webber. El papel destacó su imponente presencia y su poder vocal, lo que le valió la atención internacional. Más tarde repitió el papel en El fantasma de la ópera en el West End de Londres, una actuación que consolidó su reputación como uno de los grandes del papel. Además de Phantom, Lewis apareció en producciones aclamadas por la crítica como A Little Night Music, A Vida y Candid, demostrando su versatilidad al actuar desde lo clásico hasta lo contemporáneo. También asumió papeles en la pantalla en cine y televisión, aunque el escenario siguió siendo la base de su carrera. En su vida personal, Lewis estaba casado con la actriz y cantante Anna O'Byrne. La pareja colaboraba con frecuencia, equilibrando el trabajo y la vida familiar. Amigos y colegas lo describieron como generoso, disciplinado y dedicado a su oficio. Ben Lewis deja atrás un legado definido por la música y la actuación, recordado por su voz cautivadora y una carrera que aportó profundidad y humanidad a cada papel. Escribe Rip Ben Lewis o comenta 48, su edad, para recordar a un artista cuyas actuaciones resonarán mucho después de que la pantalla plateada se haya cerrado. Jim McNeely, respetado pianista, compositor y educador de jazz, falleció el 26 de septiembre de 2025 a la edad de 75 años. Primero obtuvo reconocimiento en la década de 1970 como pianista de la Thad Jones Mel Lewis Orchestra, donde su toque sutil y sus líneas elegantes destacaron. Más tarde se unió al Stan Getz Quartet y al Phil Woods Quintet, construyendo una reputación como un intérprete versátil que combinaba una profunda habilidad técnica con un agudo sentido de la conversación musical. Su trabajo en el piano fue admirado por ser a la vez preciso y expresivo. Chang Fing, a medida que su carrera se desarrolló,
McNeely se convirtió en un compositor y arreglista influyente. Dirigió la Frankfurt Radio Big Band, colaboró con la Danish Radio Big Band y escribió extensamente para la Vanguard Jazz Orchestra en Nueva York. Álbumes como Group Therapy 1992 y Barefoot Dances and Other Visions 2018 mostraron su imaginación y obtuvieron nominaciones al Grammy, asegurando su reputación como un innovador moderno. Nacido el 18 de mayo de 1950 en Chicago, estudió en la Universidad de Illinois y luego dedicó décadas a la enseñanza. Como profesor en la Manhattan School of Music, McNeely guió a innumerables estudiantes, ayudándolos a encontrar sus propias voces en el jazz. Muchos de sus alumnos han tenido carreras importantes, un testimonio de su paciencia y orientación. En su memoria. Agrega tu voz. Comenta 75 o simplemente escribe RIP Jim McNeely para reconocer no solo a un músico brillante, sino también a un maestro que dio forma al futuro del jazz. Nancy Lee Matt, una respetada escritora, productora y creadora de televisión, que ayudó a dar forma a algunas de las series más distintivas de la televisión moderna, falleció el 23 de septiembre de 2025, a la edad de 68 años. Nacida en 1957 en los Estados Unidos, Matt construyó su reputación a través de décadas de trabajo en drama y comedia. Su logro más celebrado llegó con South of Nowhere 2005 a 2008, el drama adolescente que obtuvo elogios de la crítica por su enfoque innovador de los temas de identidad y pertenencia. Antes de eso, dejó su huella en comedias de situación como Night Court, Partners y Living Single, brindando calidez y humor al público cada semana. También contribuyó a la televisión diurna como escritora y productora en Guiding Light en Santa Bárbara, perfeccionando su capacidad para crear narrativas en forma larga en capas. Más allá de sus créditos profesionales, Matt fue admirada por asesorar a escritores emergentes y por su incansable defensa de la inclusión en la industria del entretenimiento. Fue recordada por sus colegas como reflexiva, ingeniosa y profundamente comprometida con la creación de espacio para diversas voces en la televisión. Si bien mantuvo su vida personal en privado, la influencia de su carrera fue de gran alcance, dando forma a oportunidades para otros y ayudando a que la televisión reflejara un espectro más amplio de experiencias. Nancy Lee Matt deja atrás un legado que continúa resonando, no solo a través del programa que ayudó a crear, sino también a través de los narradores que inspiró. Comenta 68 su edad, o escribe RIP Nancy Lee Matt en reconocimiento a una productora que creía profundamente en el poder de la televisión para contar historias significativas. Michelle Burke, una maquilladora ganadora del Premio de la Academia, celebrada por su trabajo transformador en el cine, murió el 26 de septiembre de 2025. Tenía 74 años. Nacida en Irlanda en 1951, Burke comenzó su carrera como modelo antes de pasar al maquillaje artístico, donde rápidamente ganó reconocimiento por su creatividad y precisión. Saltó a la fama en Hollywood durante la década de 1980, estableciéndose como uno de los talentos líderes de la industria. Burke ganó su primer premio de la Academia por Quest for Fire, 1981, seguido de un segundo Oscar por Bram Stoker's Drácula, 1992. Su trabajo también se mostró en The Cell 2000, Entrevista con el vampiro 1994 y Austin Powers, The Spy Who Shagged Me 1999, entre muchos otros. Sus colegas admiraban su capacidad para fusionar el arte con la narración, creando personajes cuyas miradas se volvieron tan icónicas como las propias películas. Más allá de sus premios, Burke fue una mentora para artistas más jóvenes conocida por su generosidad y profesionalismo. Siguió sintiéndose orgullosa de sus raíces irlandesas mientras construía una carrera global y fue profundamente respetada en toda la industria del cine. Michelle Burke deja atrás un legado de arte que dio forma al cine moderno.
Su trabajo perdura en los rostros inolvidables que ayudó a llevar a la pantalla. Comenta 74, su edad. O escribe Michel Borg para honrar a una artista cuyo oficio elevó a generaciones de cineastas. George Clooney, un nombre que se pronuncia con un aire de clase, confianza y el peso silencioso de la historia cinematográfica. Chang 6, para innumerables admiradores en todo el mundo, no era simplemente un actor cuyo rostro adornaba pantallas grandes y pequeñas. Era la encarnación de la elegancia atemporal. Un hombre cuya mera presencia parecía evocar una época en la que las estrellas de Hollywood se comportaban con una dignidad casi intocable. Para millones, Clooney era el encantador de cabello plateado, el caballero moderno, el último destello de una edad de oro donde el carisma y el ingenio gobernaban. Como el Dr. Doug Ross en ER, capturó los corazones de las audiencias televisivas. Más tarde, en la pantalla plateada, sus actuaciones en películas que definirían a una generación lo transformaron de una estrella en ascenso a un ícono cultural. No era simplemente otra estrella de cine. Clooney se convirtió en el emblema de la sofisticación en sí mismo, un embajador de un estilo de arte y magnetismo que pocos podían igualar. Sin embargo, detrás de las luces brillantes de las alfombras rojas, los aplausos y los flashes, existía una narrativa oculta. Debajo de los smokines y el encanto sin esfuerzo, vivía un hombre cuyas luchas personales rara vez llegaban a los titulares. ¿Qué pasaría si detrás de esa sonrisa confiada y esa vida aparentemente envidiable, Clooney hubiera llevado dentro de sí una carga silenciosa? Una mezcla de sufrimiento físico, cicatrices emocionales y una soledad de la que ninguna cantidad de fama, riqueza o incluso amor podría protegerlo por completo. Es una pregunta que remodela la forma en que lo vemos, no solo como una estrella adorada por millones, sino como un ser humano que soporta batallas que la mayoría nunca supo que existían. Antes de continuar, nos encantaría saber de ti. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías a George Clooney? Tu perspectiva importa porque más allá del estrellato, más allá de los titulares, es en la historia humana compartida, la suya y la nuestra, que se revela su verdadera grandeza. Antes de que Hollywood lo descubriera, antes de que las portadas de las revistas lo aclamaran como el epítome de la amabilidad, George Clooney era un niño que enfrentaba la fragilidad. Nacido el 6 de mayo de 1961 en Lexington, Kentucky, en una familia llena de talento y prominencia, parecía inevitable que algún día pisara el centro de atención. Su madre, Nina Bruce, una ex reina de belleza y luego concejal de la ciudad, y su padre, Nick Clooney, un célebre presentador de televisión y periodista, proporcionaron un hogar rico en energía y oportunidad. Su tía, la legendaria Rosemary Clooney, llevó el nombre de la familia a los anales de la música y el cine estadounidenses, mientras que incluso un linaje distante lo conectaba con Abraham Lincoln. Para un extraño, la educación de Clooney podría haber parecido encantada. Una familia amorosa, herencia cultural y puertas esperando a abrirse, pero el destino no siempre juega por las apariencias. A los 13 años, el mundo de Clooney se puso patas arriba. Fue golpeado por la parálisis de Bell, un trastorno neurológico que paralizó el lado izquierdo de su rostro durante casi un año. Para un niño adolescente que ingresa a los frágiles años de identidad y autoconciencia, esto no era solo una condición médica. Fue devastación. Un ojo no se cerraba. La mitad de su boca se negaba a moverse. Los espejos se convirtieron en enemigos. Chang 7. Las aulas se convirtieron en arenas de vergüenza. Sus compañeros no siempre entendieron. Algunos miraban, algunos se burlaban, algunos se reían, y cada día escolar se convirtió en un campo de batalla de humillación y miedo. Clooney, quien un día se convertiría en un maestro de la presencia, se vio obligado en cambio a dominar la invisibilidad. Años más tarde,
en entrevistas como una con Larry King, recordaría este episodio con una sonrisa desdeñosa, insistiendo en que se va. Se aclara. Pero la verdad es que las cicatrices de la adolescencia rara vez se borran. Esos 9 meses de parálisis quedaron grabados en su psique. Y sin embargo, de este crisol surgió el arma misma que luego definiría su encanto. Humor. Clooney descubrió que si podía reírse de sí mismo primero, podía robar el poder de la crueldad de los demás. Aprendió a desarmar la burla con ingenio, a convertir la vergüenza en actuación y a transformar la vulnerabilidad en fortaleza. Se convirtió, en cierto sentido, en el director de su propia supervivencia, dominando el arte de controlar la sala antes de que nadie más pudiera hacerlo. Esta habilidad ganada con esfuerzo se convertiría en la piedra angular de su carrera en Hollywood. El mismo hombre que una vez esquivó escaleras en el pasillo de una escuela, décadas más tarde, entraría en salas llenas de líderes mundiales, actores y periodistas, captando la atención no a través de la intimidación, sino a través de la calidez, el humor y la inteligencia. El legado de Clooney no es solo una colección de premios o papeles. Es la prueba de que la fragilidad humana, una vez abrazada, puede transformarse en una fuerza duradera. Y así, cuando pensamos en George Clooney, la estrella, el caballero, el ícono, también debemos recordar a George Clooney, el niño, paralizado y humillado, que descubrió que la risa podía ser una armadura. Ese sufrimiento silencioso dio forma al hombre que el mundo llegó a amar. Su historia no es de éxito sin esfuerzo, sino de resiliencia nacida del dolor. No fue comedia, fue camuflaje. Aprendes a ser gracioso para sobrevivir. Más tarde confesó que ese período forjó un reflejo en él, una tendencia a sonreír a través del dolor, a entretener en lugar de exponer. Fue la capa más temprana de la personalidad que el mundo adoraría más tarde, el Clooney relajado, magnético e ingenioso. Pero por dentro llevaba el eco de ese niño indefenso, el que se preguntaba si alguna vez volvería a ser normal. A medida que Clooney creció, la máscara se endureció. Después de superar la parálisis de Bell, se dedicó a los deportes, especialmente al baloncesto y al béisbol. Y en la escuela secundaria era un atleta destacado. Chang 8. En 1977, incluso se probó para los Cincinnati Reds. Cuando lo cortaron en la primera ronda, fue otra herida silenciosa, pero nuevamente se rió y siguió adelante. Sin una dirección clara después de la escuela secundaria, hizo lo que tenía que hacer. Cortó tabaco en los campos, vendió seguros puerta a puerta, llenó estantes. No había sets de filmación, ni fans, solo trabajo y largos días bajo el sol de Kentucky. Cada trabajo fue un recordatorio. La fama no llegaría fácilmente. Sin embargo, incluso en esas primeras luchas, la semilla de la resiliencia echó raíces. El niño cuyo rostro una vez lo traicionó, había aprendido a adaptarse, a sobrevivir a la decepción sin amargura. Sabía cómo llevar el fracaso en una mano y seguir avanzando con la otra. Cuando más tarde entró en el centro de atención como el Dr. Doug Ross en ER, el público quedó cautivado por su encanto confiado, pero pocos podían imaginar el tejido cicatricial emocional debajo de él. Ese encanto fue aprendido, perfeccionado, un escudo perfeccionado a través de años de dolor silencioso. La juventud de George Clooney no estuvo marcada por la violencia o la pobreza, sino por un dolor más sutil y quizás más duradero. El dolor de no ser visto por la persona detrás de la sonrisa. Y a medida que el mundo comenzó a ver solo el carisma, la apariencia, el talento, llevaba consigo el fantasma de ese niño de 7º grado congelado en el tiempo, con miedo a que se rieran de él por algo que no podía controlar. Entonces, cuando ves a Clooney, ya sea ganando un Oscar,
caminando con la realeza o dando un discurso sincero, también estás viendo a un sobreviviente, no solo de Hollywood, sino de las batallas silenciosas e invisibles que lo formaron mucho antes de que alguna vez entrara en un centro de atención. Antes de que el mundo conociera su nombre, George Clooney deambulaba por las sombras de Hollywood. Otro actor en apuros con un apellido famoso, pero sin un futuro claro. Sus primeros años en la industria fueron un carrusel de papeles olvidables, pilotos fallidos y esperanzas frustradas. Desde su primera aparición en pantalla en la miniserie Centennial de 1978 hasta breves participaciones, a menudo pasadas por alto en programas como The Facts of Life, Baby Talk y Bodies of Evidence, Clooney estaba lejos del protagonista que algún día se convertiría. Se mudó de trabajo en trabajo, soportando un rechazo y una decepción interminables, incluso recurriendo a dormir en los armarios de amigos para sobrevivir. No era un prodigio, era persistente. Hollywood no le abrió las puertas a George Clooney. Los derribó lentamente, un paso cansado a la vez. Luego llegó 1994. Clooney consiguió el papel que alteraría la trayectoria de su vida. Torchung 9. Doc Ross Nr. de la NBC, el pediatra elegante y emocionalmente complejo, no fue solo un éxito entre el público. Se convirtió en un icono cultural. De la noche a la mañana, George Clooney pasó de ser un actor casi anónimo al rostro de la televisión en horario estelar. Las mujeres lo adoraban. Los hombres querían ser él. Y por primera vez, la industria del entretenimiento se dio cuenta. En entrevistas años más tarde, Clooney reflexionó. Ese programa me salvó. Estaba arruinado. Casi me quedaba sin oportunidades. ER me lo dio todo. Aprovechando esta fama recién descubierta, Clooney comenzó a dar saltos audaces al cine. Sus primeras elecciones fueron una mezcla de audacia y división. El crudo thriller de vampiros From Dusk Till Dawn, 1996. El elegante drama criminal Out of Sight, 1998, con Jennifer López, e incluso el Batman y Robin, 1997, criticado por la crítica, al que más tarde llamó un desperdicio de dinero. Pero Clooney estaba aprendiendo, adaptándose, agudizando sus instintos. Para 2001, protagonizó Ocean's 11 de Steven Soderbergh como Danny Ocean, un estafador encantador y sofisticado que se sentía como una extensión del propio Clooney. La película fue un éxito masivo, generando 2 secuelas y consolidando el lugar de Clooney entre la élite de Hollywood. Sin embargo, George Clooney nunca se contentó con ser simplemente otra cara bonita. Persiguió proyectos que llevaban peso político y gravedad emocional. Películas como Siri 2005, Michael Clayton 2007, Good Night and Good Luck 2005 y The Ides of March 2011 mostraron su intelecto y profundidad. Estas no eran solo actuaciones, eran declaraciones. Comenzó a dirigir y producir, cofundando Smokehouse Pictures con su colaborador de mucho tiempo Grant Hezo. A través de esta empresa, Clooney ayudó a llevar el cine socialmente consciente a la vanguardia de la cultura popular. Sus esfuerzos no solo fueron reconocidos, fueron celebrados. Clooney obtuvo 2 premios de la Academia, Mejor Actor de Reparto por Syriana y Mejor Película por producir Argo junto con múltiples Globos de Oro, BAFTA, y elogios de la crítica que lo colocaron firmemente en el linaje de los grandes actores estadounidenses. No era simplemente una estrella. Se había convertido en un narrador, un autor, una conciencia de Hollywood en una era a menudo impulsada por el espectáculo sobre la sustancia. Pero por cada alfombra roja y ovación de pie, también estaba el precio de la escalada. El próximo capítulo en la vida de Clooney demostraría que incluso los íconos no son inmunes al dolor, y que detrás de la cortina del triunfo cinematográfico se estaba desarrollando una batalla mucho más personal y agonizante.
uno que casi le cuesta todo. En 2005, en lo que debería haber sido la cima del triunfo, George Clooney se encontró roto, no emocionalmente, sino física y espiritualmente destrozado, de una manera que pocos podían imaginar. Mientras filmaba el thriller de carga política siriana, una escena requería que lo ataran a una silla y lo arrojaran hacia atrás. Pero algo salió terriblemente mal. Chunk 10. La fuerza de la acrobacia desgarró su dura madre, la membrana alrededor de su médula espinal, causando que el líquido cefalorraquídeo se filtrara en su sistema. Al principio, pensó que era una simple lesión, pero pronto se sumió en una agonía tan insoportable que incluso sentarse o pararse se volvió insoportable. El dolor fue tan intenso que Clooney reveló más tarde que contempló terminar con su propia vida. «Empiezas a pensar en términos de que no puedo existir así», compartió en una entrevista inquietante. Esto no fue solo un mal día en el set. Fue un descenso a un infierno privado. Soportó migrañas paralizantes, mareos y una incapacidad para funcionar durante semanas y semanas. Para un hombre que una vez interpretó a médicos y héroes de acción, que se comportaba con aplomo y control, ser reducido a estar acostado en una cama de hospital incapaz de moverse sin un dolor abrasador, no solo fue físicamente devastador, fue humillante. Estaba acostado en una cama de hospital con un goteo intravenoso en el brazo, incapaz de moverme, y pensé, ¿es así como termina? Recordó. Lo que lo empeoró fue que la lesión era invisible. Por fuera parecía el mismo icono de cabello plateado, pero por dentro, cada nervio gritaba. Comenzó a retirarse, incapaz de unirse a eventos públicos, cayendo en una depresión a medida que persistía el dolor. Los médicos inicialmente no diagnosticaron el problema correctamente, obligándolo a someterse a una batería de tratamientos que ofrecían poco alivio. No fue hasta mucho más tarde que se identificó la fuga de líquido cefalorraquídeo, lo que condujo a una cirugía agotadora para repararla. Incluso entonces, el camino hacia la recuperación fue lento, agonizante e incierto. Clooney describió la experiencia como estar atrapado dentro de un cuerpo que lo traicionó. Un contraste inimaginable con los personajes fuertes y seguros que interpretó en la pantalla. Pero quizás lo más poderoso no es solo el sufrimiento, sino cómo luchó para regresar. Con tiempo, paciencia y una resolución inquebrantable, superó los interminables días de terapia y aislamiento. Y de alguna manera, en medio de todo el dolor, encontró perspectiva. Se involucró más profundamente en el trabajo humanitario, quizás encontrando curación ayudando a otros. Más tarde dijo que la terrible experiencia lo hizo cuestionar todo, su fama, su propósito, incluso su identidad. Me di cuenta de que el éxito no te protege del sufrimiento. El dolor es el gran igualador. La lesión de George Clooney durante Syriana no fue solo un accidente físico. Fue un crisol, uno que quemó la vanidad y obligó a la humanidad cruda a salir a la superficie. Sobrevivió no solo con medicina, sino con valentía. Y al hacerlo, le recordó al mundo que incluso los íconos pueden sangrar. Incluso las leyendas pueden romperse y, sin embargo, levantarse de nuevo, más fuertes, más conscientes y más profundamente humanas. No fue un set de filmación o un escándalo público lo que dejó a George Clooney tambaleándose con las heridas más profundas de su vida. Fue amor. Chunk 11. En 1984, cuando Clooney todavía era un actor en apuros y el mundo aún no lo había visto como el apuesto Dr. Doc Ross o el astuto Danny Ocean, conoció a la actriz Talia Balsam. Ella era segura de sí misma, establecida, y provenía de un prestigioso linaje de Hollywood. Su conexión fue instantánea y apasionada, encendiendo lo que muchos creían que podría ser el comienzo de una asociación duradera.
En 1989 se casaron en Las Vegas por capricho, arrastrados por un torbellino de esperanza, juventud y el sueño de la permanencia. Pero la realidad a puerta cerrada estaba lejos de ser romántica. A medida que la carrera de Clooney ganaba impulso lentamente, comenzó a dedicar cada hora de vigilia a audiciones, conexiones y a hacerse un nombre. Talia, por el contrario, anhelaba la estabilidad, la intimidad y una vida con los pies en la tierra. Algo que Clooney, por su propia admisión, no estaba listo para dar. El joven actor se consumió por la ambición, emocionalmente distante y, finalmente, físicamente ausente. La presión de tratar de equilibrar un matrimonio frágil con una carrera absorbente dejó a Clooney en una espiral de estrés tan intensa que sufrió graves úlceras estomacales. Sentía un dolor constante y ni siquiera me di cuenta del daño que estaba causando a mi cuerpo hasta que me encontré en el hospital, recordó una vez en una entrevista. Ese dolor no era solo físico. Reflejaba el silencioso desmoronamiento de un matrimonio que ninguno de los dos podía mantener unido. En 1993, después de solo unos años juntos, Clooney y Balsam se divorciaron. El final llegó rápidamente en el papel, pero las cicatrices emocionales persistieron. Clooney nunca culpó públicamente a Talia. De hecho, a menudo asumió toda la responsabilidad, admitiendo: no era bueno en eso. No era alguien que debería haberse casado en ese momento. La ruptura fue más que un fracaso romántico. Fue el comienzo de la creencia de que simplemente no estaba hecho para el compromiso. Durante más de 2 décadas después, George Clooney permaneció firmemente soltero, incluso declarando famosamente que nunca volvería a casarse. Se convirtió en el soltero más celebrado de Hollywood. Un hombre que parecía tenerlo todo: fama, fortuna, encanto, pero que en secreto soportaba una pesada verdad personal. El amor una vez lo había roto tan completamente que juró no arriesgarse nunca más. Su imagen pública se disparó. Sin embargo, en los momentos tranquilos, llevaba el dolor de algo no resuelto. Y quizás lo que hace que este capítulo sea tan devastador no es solo el final de un matrimonio. Es la forma en que marcó el comienzo de un exilio emocional. Para George, el precio de la fama no era solo la privacidad, sino la paz. Y la herida dejada por Talia Balsam se convirtió en una cicatriz que llevaría mucho después de que los flashes se desvanecieran. A medida que pasaron los años después de su divorcio, George Clooney no solo sobrevivió, sino que se convirtió en una leyenda. Chunk 12, coronado 2 veces como el hombre más sexy vivo y seguido implacablemente por los paparazzi dondequiera que iba, Clooney se convirtió en un símbolo mundial del encanto masculino y la independencia envidiable. Salió con una serie de mujeres glamorosas: la modelo británica Lisa Snowden, la actriz italiana Elisabetta Canales, la estrella de la WWE Stacy Keibler. Cada relación cautivó los titulares y alimentó la mística del soltero intocable. En las alfombras rojas, deslumbraba. En las entrevistas, desviaba cualquier insinuación de compromiso con un ingenio sin esfuerzo. Para el público, era el hombre que lo tenía todo. Un estilo de vida trotamundos, éxitos de taquilla, villas privadas y la admiración de millones. Pero detrás de escena, se estaba desarrollando una historia diferente. Mientras que los titulares elogiaban su sonrisa de $1.000 millones y su encanto despreocupado, Clooney se estaba convirtiendo silenciosamente en uno de los actores mejor pagados de Hollywood. Los papeles llovieron, siguieron lucrativos patrocinios y sus inversiones florecieron. A principios de la década de 2000 y 2110, había logrado lo que la mayoría solo podía soñar. Sin embargo, cada noche terminaba igual, solo en un raro momento de vulnerabilidad. Una vez admitió: hay noches en que el silencio es ensordecedor.
te preguntas si el éxito significa algo sin alguien con quien compartirlo. Esto no era solo soledad. Era un exilio emocional, nacido de un corazón que una vez se había destrozado y ahora había construido muros demasiado altos para escalar. Clooney se hizo conocido no solo por su talento, sino por su firme resistencia al matrimonio y la paternidad. «No creo que sea para mí», decía. Y el mundo le creyó. Después de todo, ¿quién necesita más cuando ya lo tiene todo? Pero esa era la ilusión. Lo que la gente no veía era el dolor silencioso detrás de los ojos. El hombre que reía más fuerte en las fiestas, pero se iba temprano a una casa vacía. Clooney desempeñó su papel a la perfección, tanto en la pantalla como fuera de ella. Pero debajo de los smokines y el encanto, había un hombre atormentado por la idea de que quizás el amor verdadero, duradero e incondicional, no estaba destinado para él. Es una cruel ironía. Cuanto más libre se volvía, más solo se sentía. Durante 2 décadas, vagó por glamorosas aventuras y eventos brillantes, buscando algo que casi se había convencido de que no existía. Y a medida que las luces se atenuaban y los aplausos se desvanecían, la imagen del soltero más elegible de Hollywood soportaba silenciosamente el peso de lo que realmente significaba tenerlo todo, excepto lo único que no podía comprar: pertenencia. Para un hombre que había pasado décadas dominando el arte de mantenerse desapegado, solo tomó una conversación con Amal para desentrañar todo lo que creía saber sobre el amor. Chunk 13. Comenzó con un encuentro casual en 2013 en la serene villa de George Clooney, en el lago Co. Un amigo en común trajo a un invitado que cambiaría su vida para siempre: Amal Alamuddin. Ella no era de Hollywood, no le importaba la fama. Amal era una abogada de derechos humanos de extraordinario intelecto, confianza y elegancia. Alguien que parecía completamente impasible por George Clooney, la estrella de cine. Y eso, quizás más que nada, lo cautivó. Habló apasionadamente sobre justicia, crímenes de guerra y derecho internacional. Y George, el hombre que había encantado al mundo, se quedó sin palabras. Esa noche, algo desconocido se agitó en él. En entrevistas posteriores, confesó: «No sabía lo insatisfecha que estaba mi vida hasta que conocí a Amal». Por primera vez en décadas, sintió que las paredes alrededor de su corazón cuidadosamente protegido comenzaban a agrietarse. Comenzaron con correos electrónicos, amigables, reflexivos e incluso ingeniosos. Pero con cada intercambio, algo más profundo echó raíces. George, conocido por romances tranquilos y aventuras casuales, de repente se encontró revisando su bandeja de entrada como un adolescente. Su vínculo no se basó en el glamour, sino en ideales compartidos, reflexiones nocturnas y una especie de honestidad emocional que no sabía que le faltaba. Unos meses más tarde, a medida que su conexión se profundizaba, George tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él. Compró un anillo, no para presumir, no para publicidad, sino porque no podía imaginar la vida sin ella. Una noche, en la intimidad de su hogar, se arrodilló. El hombre que se había resistido al matrimonio durante más de 2 décadas, ahora se arrodilló ante una mujer que conocía desde hacía solo meses. Amal no respondió de inmediato. Estaba atónita. Pasaron 20 minutos en silencio. 20 de los minutos más agonizantes de su vida. Más tarde bromeó diciendo que incluso planeó cómo apagar la vela si ella decía que no, pero no lo hizo. Ella dijo que sí. Y en ese momento, George Clooney, el soltero eterno de Hollywood, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. No la esperanza fugaz a nivel superficial de una nueva película u otro premio, sino algo arraigado en el alma.
no solo estaba eligiendo el amor, estaba eligiendo ser vulnerable de nuevo, arriesgarse, confiar y creer en la posibilidad del para siempre. Esto no fue solo un romance. Fue el comienzo de una transformación. Poco sabía el mundo que esa propuesta silenciosa marcaría el comienzo de una de las bodas más elegantes y comentadas de la década. Chung 14. Un momento donde el amor, el legado y la silenciosa vulnerabilidad tomarían el centro del escenario en Venecia. El 27 de septiembre de 2014, la ciudad de Venecia se transformó en algo sacado de un sueño. Las góndolas se deslizaban silenciosamente a lo largo de los canales iluminados por la luna, y la antigua ciudad parecía detenerse en silencioso respeto mientras George Clooney, una vez el soltero más legendario de Hollywood, se preparaba para casarse con la única mujer que lo había hecho creer en él para siempre. El lugar, Aman Canal Grande, Venecia, un regio palacio del siglo XVI que susurraba elegancia e historia. Pero ninguna cantidad de grandeza podía eclipsar lo que este día realmente significaba para George. Esto no se trataba de espectáculo, aunque el mundo ciertamente observaba. Se trataba de que el amor finalmente encontrara un hogar. Amal llegó como poesía en movimiento. Vestida con un vestido personalizado de Oscar de Arenta, que parecía fluir con gracia y convicción. George, con un clásico esmoquín de Giorgio Armani, no pudo ocultar el asombro en sus ojos cuando ella se acercó. En ese momento, incluso para una audiencia de primera categoría, el mundo se redujo a solo dos personas que habían desafiado las expectativas, el tiempo y sus propias cicatrices pasadas para llegar a este altar de la esperanza. Su lista de invitados fue un reflejo de sus dos mundos convergiendo. Matt Damon, Cindy Crawford, Bill Murray, Bono y otros rostros familiares de Hollywood se mezclaron con diplomáticos, defensores de los derechos humanos y amigos cercanos del círculo legal de Amal. La ceremonia, oficiada por Walter Troni, exalcalde de Roma y amigo de George desde hace mucho tiempo, fue elegante, íntima y silenciosamente poderosa. No hubo payasadas de tabloide ni declaraciones exageradas. En cambio, hubo una quietud en el amor en la habitación, una especie de reverencia que no se ve a menudo en las uniones de celebridades. George, conocido por su humor y encanto, se volvió tierno. Su voz temblaba ligeramente mientras juraba ser su compañero, su amigo, su familia. Amal, compuesta y radiante, pronunció palabras que llevaron lágrimas a los ojos endurecidos por la fama y la vida en el centro de atención. No fue una boda para las cámaras. Fue una ceremonia que por un momento le recordó al mundo que el amor sigue siendo sagrado. Después de los votos, la recepción se llenó de risas, vino añejo y cocina italiana. Pero el sentimiento más fuerte fue uno de alegría silenciosa. George una vez bromeó diciendo que nunca volvería a casarse, que no estaba hecho para eso. Pero allí en Venecia, bajo candelabros y rodeado de luz de velas, demostró que estaba equivocado de la manera más hermosa posible. Y aunque el mundo podría haberlo visto como la boda de la década, para George fue simplemente el día en que dejó de huir del amor. Fue el día en que el hombre que lo tenía todo finalmente encontró lo único que nunca pensó que tendría: un corazón completamente en paz. El matrimonio, sin embargo, no se construye solo con luz de velas y champán. A medida que los aplausos de Venecia se desvanecieron y los titulares siguieron adelante, George y Amal comenzaron silenciosamente el verdadero trabajo de construir una vida juntos. Su amor se mantuvo fuerte, pero las realidades de dos carreras de alto poder pronto se hicieron sentir. George, todavía profundamente arraigado en Hollywood, a menudo viajaba para filmaciones, estrenos y trabajo humanitario. Amal, mientras tanto, continuó sus batallas legales de alto riesgo en Londres y en toda Europa, defendiendo a las víctimas de crímenes de guerra y desafiando a los gobiernos en materia de derechos humanos. Chung 15. La distancia no era simbólica, era literal y constante. Pero desde el principio,
Habían hecho un pacto, nunca pasar más de una semana separados. No siempre fue fácil. Hubo llamadas perdidas, vuelos agotadores, noches tranquilas pasadas separados, pero se mantuvieron firmes. Como dijo George más tarde, hacemos que funcione porque vale la pena cada milla, cada hora. Para apoyar su compromiso, George comenzó a cambiar su enfoque. Redujo sus proyectos de dirección, eligió guiones de manera más selectiva y priorizó el tiempo en casa. Amal también, aunque siempre dedicada a la justicia, encontró formas de acercar su trabajo a la familia. Compraron casas que sirvieron como santuarios. Lago Co, Los Ángeles y una finca en Inglaterra. Cada lugar una promesa de reconectar. Se convirtieron en los defensores más feroces del otro. Amal estuvo al lado de George en cumbres humanitarias y eventos cinematográficos, mientras que él habló con admiración sobre sus victorias legales en entrevistas, a menudo insistiendo: «Ella es la verdadera estrella». Pero incluso en el amor, la realidad persistió. El trabajo de Amal a menudo requería que estuviera fuera durante semanas, sumergida en el derecho internacional, enfrentando las crueldades del mundo. George, aunque rodeado de fama y glamour, confesó momentos de dolorosa soledad. Aún así, ambos eligieron creer en lo que estaban construyendo. Que detrás de las apariciones en la alfombra roja había algo mucho más valioso, una asociación tranquila, resiliente frente a la fama, el tiempo y la geografía. Para 2024, cuando George comenzó a prepararse para su debut en Broadway en Good Night and Good Luck, vivía en Nueva York mientras Amal permanecía en Europa con sus hijos. Esta separación geográfica provocó una oleada de especulaciones en los medios, rumores de una separación de prueba, susurros de un divorcio inminente de 500 millones. Los titulares fueron implacables. Sin embargo, tanto George como Amal se apresuraron a descartarlos. George declaró públicamente: «Todavía nos amamos y respetamos. Nada ha cambiado». Amal, con su habitual compostura, continuó apoyando su trabajo detrás de escena. Le recordaron al mundo una vez más que solo porque viven vidas extraordinarias no significa que estén exentos de los desafíos ordinarios. No era el cuento de hadas que querían los medios. Era algo mejor. Dos personas que se habían encontrado tarde en la vida, que conocían el dolor y la soledad, y que eligieron una y otra vez quedarse. En sus diferencias, encontraron fuerza. En su distancia, encontraron paciencia. En su amor, encontraron la voluntad de perdurar. Chong 16. Y mientras el mundo buscaba signos de glamour o escándalo, George y Amal protegieron silenciosamente la verdad de lo que tenían. Una vida imperfecta pero compartida y profundamente amada con fiereza. A los 56 años, una edad en la que muchos hombres se asientan en los ritmos de la mediana edad, George Clooney fue empujado al papel más profundo de su vida: la paternidad. En junio de 2017, él y Amal dieron la bienvenida al mundo a los gemelos Ella y Alexander. Un momento que sacudió el núcleo mismo de un hombre que una vez declaró que nunca quiso hijos. «No me veía como padre», admitió Clooney en entrevistas posteriores. «No es que no le gustaran los niños, simplemente nunca lo imaginé para mí». Y sin embargo, el día en que nacieron sus hijos en el Hospital St. Mary's de Londres, todo cambió. George, que había pasado décadas dominando las alfombras rojas y dirigiendo sets de filmación, ahora se encontró memorizando canciones de cuna, cambiando pañales y aprendiendo la delicada cadencia de las alimentaciones nocturnas. El icono soltero, que alguna vez se autoproclamó, se convirtió en un padre que voluntariamente cambió los largos días de rodaje por las mañanas tempranas, con niños pequeños que reían. Más tarde confesó que la pura sorpresa de tener gemelos lo dejó atónito. «Uno, seguro, pero dos, no supe qué me golpeó», dijo, riendo. Pero debajo del humor había algo más profundo.
un hombre humilde y suavizado por la presencia de dos pequeñas almas que habían redefinido sus prioridades. La devoción de Clooney a sus hijos fue inmediata y completa. Los amigos notaron cómo rechazó importantes proyectos cinematográficos en los años posteriores a su nacimiento. En lugar de saltar de set en set, se quedó más cerca de casa, centrado en crear un mundo seguro y alegre para su hijo e hija. Incluso ayudó a diseñar los entornos de su hogar, instalando seguridad de alta tecnología, protegiendo cada esquina contra niños y manteniendo las distracciones digitales al mínimo. George y Amal eligieron vivir de manera sencilla, con un fuerte énfasis en la privacidad, negándose a las ofertas de revistas para fotos de bebés y manteniendo protegidas las identidades de sus hijos. La crianza de los hijos no llegó sin sus momentos de miedo. En las primeras entrevistas, Clooney reveló que Alexander había desarrollado asma, un diagnóstico que golpeó duramente a ambos padres. Durante la pandemia de CO-19, los Clooney se encerraron por completo, cortando casi todo contacto externo para proteger a su hijo. Cocinaron, limpiaron, jugaron juegos de mesa e hicieron fuertes con cojines de sofá. Rituales simples que para George se volvieron sagrados. Él dijo: «Dejas de pensar en ti mismo. Cada decisión se trata de ellos. Es aterrador y lo más hermoso». También bromeó acerca de ser el padre mayor en la sala, apareciendo en eventos preescolares luciendo como un abuelo, pero rápidamente lo descartó con una sonrisa. «Puede que sea viejo, pero no estoy muerto, y mis hijos me mantienen joven de maneras que nunca creí posibles», bromeó en una entrevista nocturna. Sin embargo, debajo del humor, sus ojos a menudo se llenaban de orgullo y vulnerabilidad. Ella y Alexander, dijo, no eran solo sus hijos. Eran el ancla que nunca supo que necesitaba. Chunk 17. A medida que han crecido, los gemelos han heredado no solo el ingenio e inteligencia de sus padres, sino también una habilidad para sorprenderlos. George compartió una vez que los gemelos hablan italiano con fluidez, un idioma que ni él ni Amal hablan. «Conspiran contra nosotros en italiano», bromeó. Son estos pequeños momentos los que han llegado a definir la paternidad para él. No los grandes gestos, sino la maravilla cotidiana de criar a dos niños de espíritu brillante. En el crepúsculo de su apogeo en Hollywood, George Clooney ha descubierto un nuevo tipo de legado. Es uno que no está grabado en premios o récords de taquilla, sino en cuentos para dormir, risas compartidas y noches tranquilas en casa. Su viaje a la paternidad, aunque tardío, se ha convertido en el capítulo más significativo de una vida una vez gobernada por los reflectores y la soledad. No es solo un papel que interpreta, es en quien se ha convertido. A los 64 años, George Clooney ya no persigue los reflectores. Una vez el soltero más codiciado de Hollywood, la estrella de cabello plateado ha optado por reducir la velocidad. Ahora abraza un ritmo de vida más tranquilo y deliberado. Uno impregnado de significado, familia y propósito. Sus días ya no giran en torno a alfombras rojas y estrenos de películas, sino en torno a desayunos familiares, paseos en bicicleta junto al lago y noches pasadas riendo con las personas que más ama. Hoy, Clooney divide su tiempo entre sus propiedades en todo el mundo. Aunque pasa la mayor parte de sus días en Villa Oleandra, una impresionante finca, junto al lago en el lago Co, Italia. Esto no es solo un retiro de lujo. Es donde conoció por primera vez a Amal en 2013 y sigue siendo su santuario, estimada en un valor de alrededor de 100 millones. La villa incluye un muelle privado, cine, jardines, una bodega e incluso la cocina de un chef personal donde George disfruta cocinando para su familia. Lo llama su pequeño pedazo de paraíso. Además de su refugio italiano, Clooney posee una mansión de campo de 13 millones en Berkshire, Inglaterra.
Una casa del siglo XVII restaurada con cuidado y equipada con una cancha de tenis, cine en casa y exuberantes jardines. Aquí es donde la familia reside principalmente durante los meses escolares. También está su antigua casa de Studio City en Los Ángeles, que compró en 1995, y algunas otras propiedades repartidas por Estados Unidos y México. Pero el hogar para George Clooney no se trata de paredes o pies cuadrados. Es donde están Amal y sus gemelos Ella y Alexander. La pareja protege ferozmente la privacidad de sus hijos, rechazando las fotos públicas y limitando la exposición digital dentro de sus hogares. Clooney ha dicho que los momentos más felices de su día son los simples: hacer panqueques con Ella, andar en bicicleta con Alexander o leer libros en voz alta frente a la chimenea. Chunk 18. Pensé que lo tenía todo, confesó una vez. Pero jugar con mis hijos todas las mañanas, esa es la mejor parte de mi vida. En cuanto a la salud, Clooney todavía lidia con el dolor crónico de un devastador accidente en el set durante la filmación de Syriana, que lo dejó con una lesión en la columna vertebral y una fuga de líquido cefalorraquídeo. El dolor fue una vez tan intenso que consideró terminar con su vida. Aunque lo peor ha pasado, todavía vive con limitaciones, evitando actividades de alto impacto y viajes intensos. En cambio, ha adoptado un estilo de vida tranquilo y consciente de la salud. Ya no fuma, bebe solo con moderación y come una dieta de inspiración mediterránea seleccionada por Amal, quien participa activamente en la nutrición de su familia. A menudo da paseos en bicicleta por las sinuosas carreteras del lago Co, disfruta de la jardinería y pasa horas leyendo y escribiendo guiones. Cuando le preguntaron sobre el ejercicio, una vez bromeó: «No voy al gimnasio. Hago ejercicio amando la vida lentamente». Profesionalmente, Clooney está lejos de estar retirado. Todavía selecciona proyectos cinematográficos que hablan de sus valores y arte. En 2022, protagonizó junto a Julia Roberts Ticket to Paradise, una comedia romántica que recibió una cálida recepción del público. En 2023, dirigió The Boys in the Boat, una película sobre la resiliencia y el trabajo en equipo durante la Gran Depresión. Su compañía de producción, Smokehouse Pictures, permanece activa, desarrollando historias con profundidad y relevancia social. Aunque sus apariciones en pantalla ahora son menos, cada una tiene más peso. Clooney ya no persigue la fama o la atención. Se mantiene alejado de las redes sociales, rara vez concede entrevistas y casi nunca se le ve en los titulares de chismes. En cambio, aparece en eventos públicos selectos centrados en los derechos humanos, el periodismo, la libertad y la justicia global. Siempre junto a Amal, cuyo trabajo en defensa de periodistas perseguidos y presos políticos le ha valido la admiración mundial. Cuando le preguntaron por qué evita plataformas como Twitter o Instagram, respondió: «No necesito saber lo que la gente piensa sobre mi desayuno». A pesar de su retiro de la vista del público, la fortuna de Clooney ha crecido considerablemente. Se estima que vale entre 500 millones y 600 millones. Una parte significativa provino de la venta en 2017 de su compañía de tequila, Casamigos, que cofundó y luego vendió por 1.000 millones. El resto proviene de décadas de salarios de películas, dirección, producción e inversiones inmobiliarias sabias. Pero quizás lo más notable no es lo que ha conservado, sino lo que ha dado. Junto con Amal, George ha donado millones a causas que apoyan a los refugiados, el periodismo, la seguridad y las oportunidades educativas para los niños afectados por la guerra. A través de la Fundación Clooney para la Justicia, han apoyado batallas legales en juicios injustos, han abogado por las víctimas de crímenes de guerra y han construido aulas en regiones devastadas por la guerra. Clooney también ha hablado en las Naciones Unidas, condenando los regímenes autoritarios y defendiendo los derechos humanos globales. Hace mucho que escribió su testamento,
asegurando que su riqueza se comparta no solo con sus hijos y Amal, sino con las causas en las que cree. «No quiero que mis hijos crezcan pensando que el dinero es el objetivo», dijo. «Quiero que hereden valores, no solo riqueza». Chunk 19. En este último capítulo de su vida, George Clooney no se está desvaneciendo. Está floreciendo en silencio. Puede que ya no sea el soltero de oro de Hollywood, pero es algo infinitamente más valioso. Un esposo, un padre, un pensador y un hombre que ha elegido la integridad, el amor y la humanidad por encima de los aplausos. Las alfombras rojas se han atenuado, pero la luz dentro de él brilla más que nunca. En este capítulo profundamente significativo de la vida de George Clooney, los reflectores ya no brillan únicamente en las alfombras rojas o los estrenos de películas. Ahora ilumina las salas de audiencias, los campos de refugiados y los foros mundiales donde se lucha por la justicia todos los días. George y Amal Clooney se erigen no solo como marido y mujer, sino como socios en una profunda misión que trasciende el glamour, la justicia, la compasión y la esperanza. En 2016 cofundaron la Fundación Clooney para la Justicia, una organización sin fines de lucro con una visión ambiciosa pero sincera para promover la justicia en las salas de audiencias, las aulas y las comunidades de todo el mundo. A través de su iniciativa insignia, Trial Watch, la Fundación monitorea los juicios penales a nivel mundial, especialmente aquellos dirigidos a periodistas, minorías y disidentes políticos, asegurando que el debido proceso no se sacrifique a la corrupción o la opresión. Amal, una abogada de derechos humanos de renombre mundial, lidera con brillantez e integridad, representando a figuras como Julian Assange y Muhammad Fahmy, mientras que George presta su voz, influencia y recursos para elevar su causa compartida. Su compromiso no es solo simbólico. Juntos, han donado millones de dólares a esfuerzos humanitarios en todo el mundo. Desde la reconstrucción de escuelas devastadas por la guerra en Siria hasta la provisión de oportunidades educativas para niños refugiados en el Líbano y Sudán, el trabajo de la pareja ha llegado a comunidades olvidadas por los reflectores, pero no por la compasión. George ha subido al escenario no solo en sets de filmación, sino en las Naciones Unidas y cumbres mundiales, condenando la violencia política y abogando por la transparencia en las zonas de conflicto de África. Habla no como un actor, sino como un hombre que ha presenciado la injusticia y se ha negado a permanecer en silencio. Su impacto es poderoso porque es personal. La misma resiliencia que vio a George superar el dolor físico, el desamor y el escrutinio público ahora se canaliza hacia la defensa global. Y a través de todo, Amal sigue siendo su pilar inquebrantable. No solo la mujer que cambió su visión del amor, sino la compañera que ayudó a redefinir su propósito. Su vínculo, forjado no solo en el afecto, sino en valores alineados, se ha convertido en un modelo de cómo puede ser el amor y el legado modernos. En un mundo donde la celebridad a menudo se desvanece en la frivolidad, el viaje continuo de George Clooney nos recuerda que la fama, cuando se combina con el corazón y la convicción, puede mover montañas. Esta no es solo la historia de una estrella de Hollywood. Es el testimonio de un hombre que convirtió el dolor en propósito, el encanto en cambio y el amor en legado. Si todavía admiras a George Clooney y el impacto que ha tenido, siéntete libre de darle me gusta o compartir esta historia. Dinos en los comentarios qué significa George Clooney para ti y cómo te ha inspirado su viaje. Gracias por caminar este camino con nosotros.